Gracias por invitarme a participar y he estado toda la mañana escuchando a los doctores que me precedieron, a la doctora Salimas, a la doctora Miguel, al doctor Miguel, y cuando decían, no, ya hay que darle paso a Santiago, yo me hubiera podido quedar toda la mañana escuchándolo, escuchando hablar, porque como dices, los dos expertos que me precedieron hablan no solamente del conocimiento que dan los libros, sino que hablan desde su experiencia. Muy bien lo dices, pero antes de comenzar cualquier intervención, siempre llego con nervios, siempre llego un poco asustado, con el cortisol arriba, y yo creo que eso es lo que lo mantiene uno como en sintonía. Y en este momento estoy así, pero eso me hace estar muy contento. Catalogado como intrusivo, como con el botón de compra, que se habla tanto del botón de compra, que se toca una parte del cerebro y entonces la gente se obliga a comprar, y eso forma parte de los mitos, porque afortunadamente ese botón de compra o no existe o no lo hemos encontrado, y si existe ojalá nunca lo encontremos, ¿no? Pero en mi opinión no creo que exista. Pero el neuromarketing, y ahorita hablaremos un poquitico de la neuroeconomía del neuromarketing. El neuromarketing es ese estudio tan bonito de cómo el cerebro procesa la compra, el consumo y cómo toma las decisiones, y cómo desde el conocimiento del cerebro podemos presentarle opciones, como decía la doctora, opciones al público, a la gente. Entonces, del tema de la felicidad, del tema de la religiosidad, de la espiritualidad, de la evolución del ser humano, que ahorita también voy a abordarlo un poco, me hizo reflexionar de mi grito de batalla. Siempre que yo voy, digo, nacimos para ser felices. Y es lo que en mis investigaciones, y ahora que les voy a hablar de ese tema de la felicidad, creo yo que es la razón de ser de todos los seres, no únicamente del ser humano. Los seres tenemos una orientación en la vida y es a vivir en felicidad, pero debemos tener en cuenta lo que es la felicidad. Felicidad no es estar todo el tiempo con la risa, pelando dientes, ni felicidad es ausencia de pena total. La felicidad es un sentimiento profundo que me genera armonía con lo que me rodea y que me dice, cuando hay que llorar, lloro, y cuando hay que reír, río. Es espiritual. Y eso que el doctor Miguel plantea como su espiritualidad, en su forma de ver y percibir el mundo como científico, los seres humanos en general tenemos esa capacidad cognitiva y neurocognitiva gracias a unas estructuras que ahorita voy a mencionar de trascender, y eso nos hace diferentes a las otras especies animales. No debemos olvidar que nosotros también somos una especie animal, ¿ya? Pero lo que nos hace de pronto diferentes a otras especies es la capacidad que tenemos de trascender, de imaginarnos un mundo más allá de este mundo o una realidad más allá de esta realidad. Ahora, yo soy fanático de las películas de cómics. Yo soy friki, usted va a mi estudio y no ve sino muñequitos de Marvel, de Star Wars por toda parte. En fin, yo parezco, no he podido madurar, yo creo. Pero ahora que vemos de Marvel, de DC Comics, que el multiverso, que los universos paralelos, todo eso que ahorita se está viendo en el cine y en la literatura contemporánea, eso no es nuevo. Eso existe desde la época de los griegos, de los romanos, de los egipcios, cuando se hablaba de otros planos. ¿De dónde viene Osiris? ¿De dónde vienen los diferentes dioses del inframundo? ¿Y qué es el inframundo? Cuando hablamos de estimulación de la glándula pineal, la hipótesis personal que tengo yo y con los amigos que estoy trabajando, que es con la Universidad Zion International University de Estados Unidos y su centro de investigación que está en Suiza, es lograr estimular de una manera magnética transcraneal, estimular la glándula pineal para promover la descalcificación de la glándula pineal y alcanzar otros niveles perceptuales. Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino? Y digo me lo imagino porque lo tengo como hipótesis, hay que demostrarlo. Que si logramos llegar a una estimulación tal de la glándula pineal que amplíe los niveles perceptuales, podemos ser capaces de identificar otros niveles de realidad que están ahí, pero que con nuestros sentidos ordinarios no podemos, digamos, identificarlos.
¿Cuánta gente no dice, por ejemplo, hablemos del tema de los fantasmas? El más servicial de todos, pero resulta que le da un accidente cerebrovascular o le aparece un tumor en la parte que afecta a las vías ventromediales o laterales, que son unas vías que unen la parte frontal del cerebro con el resto del cerebro. Y puede que ese trastorno, esa alteración o esa patología le rompa esas vías y su esquema de valores cambia. Y de un momento a otro se convierta de una persona que todo el mundo quiere porque es una gran persona, amable, servicial, a un tirano, a un violento o incluso a un asesino. Melancolía, porque es biología, porque es biología. Por ejemplo, ahí estamos viendo la amígdala. La amígdala que estamos viendo en ese dibujo, no hago referencia a las amígdalas de la garganta, sino un sistema amigdalino que está dentro de nuestro cerebro. Las amígdalas son unas estructuras fundamentales muy bonitas, muy importantes que tienen que ver con las emociones. Las amígdalas tienen que ver especialmente con el miedo. Cuando se presenta un peligro que puede ser real o no, porque el cerebro no diferencia la verdad de la fantasía. Para el cerebro todo es real. La amígdala se abre y cuando la amígdala se abre, nos prepara para defendernos de ese peligro. Nos podemos defender o podemos huir o nos quedamos paralizados, pero nos hace reaccionar. ¿Qué tal que no tuviéramos amígdala? Desaparecíamos, pero ahí nos trae un problema. Es que hay mucho de qué hablar. El bullying, por ejemplo, el bullying, que están diseñadas para generarnos felicidad, bienestar. Área tegmental ventral, núcleo accumbens, vías dopaminérgicas que se comunican con todo el cerebro, solo que tenemos que utilizarlas, porque es como todo en la vida. Usted tiene un carro y nunca lo utiliza, es como si no tuviera un carro. Son 3 líneas negras, pero el cerebro construye los vacíos. Eso es neuroeconomía, y eso es neuromarketing también, eso es neurofelicidad, eso es todo, eso es neurociencia. ¿Cuáles son las claves? Entonces, de pronto, aunque la palabra, como decía ahorita el doctor Miguel, tiene toda la razón, yo no me dio tiempo de cambiar la presentación. Decía, no voy a decir tips ni recomendaciones porque es muy difícil hacerlas. Entonces no lo llamemos clave de la felicidad, sino digamos miradas de la felicidad dentro de la organización. Tratemos de generar emociones positivas en el sentido de que sean emociones adaptativas. ¿Y cómo puedo yo promover esas emociones positivas? Desde el pensamiento. Yo debo, que eso sí lo puedo hacer conscientemente, pensamiento positivo. Hoy me va a ir muy bien, voy a alcanzar las metas, mi conferencia va a ser excelente, voy a estar muy bien con mis hijos. En fin, pensamiento positivo, que es lo que algunos llaman decretar. Listo, hasta ahí va muy bien. Pensamiento positivo. Pero luego de ahí que hablan de toda esta investigación que hemos hecho, libros que yo he escrito, Emociones y Liderazgo en Desempeño Laboral, un libro muy bonito, Ciencias Económicas también, donde hablamos de neuroeconomía, varios artículos, hemos sacado 2 diplomados de neurofelicidad que han dado grandísimos resultados importantes. Este libro, Emoción y Desempeño en Profesores Universitarios, ahí se plasmaron muchos resultados de esta investigación que acabamos de dar. El libro de Neurodidáctica y Neuroenjoyflip me encanta, es el último libro que escribí sobre el término de Neuroenjoyflip, que es un término nuevo. Digo nuevo porque el año pasado lo acuñé yo fue producto de mi investigación, Neuroenjoyflip, que habla de la importancia de la felicidad para abrirnos puertas al futuro. Y bueno, entonces pues ahí están mis redes en pantalla y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Bueno, el placer es nuestro por siempre tan magistrales conferencias para quienes lo seguimos
continuamente. Si alguien tiene intervención, puede levantar la mano para si son preguntas o comentarios directos para el doctor Santiago. Mientras leo acá, doctor Santiago, un comentario con una interrogante de la doctora Valvidia. Dice, no lo sé, pero siento que nos habla desde una perspectiva estandarizada del actual humano, desde el control de las emociones. Desde esa perspectiva, ella pregunta, ¿qué opina de la creciente inclusión de las personas con una condición autista en la educación y en el mundo funcional? Sin mencionar a las personas que viven luchando con la depresión o trastornos postraumáticos, etcétera, donde el cerebro para nada actúa de forma estandarizada. Claro, la reflexión parte de un funcionamiento estandarizado del cerebro, incluso de su conformación. Si tiene algo que aludir. No, tiene Doctora toda Valvidia puede, sí, ella está allí en el... Adelante, doctor. Bueno, y tiene toda, la doctora María Valvidia tiene toda la razón. Es muy difícil, ojalá, es muy difícil en 40 minutos, en una hora, abarcar la complejidad, pero gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de enfatizar. Miren, los seres humanos tenemos unas bases que nos igualan y que nos estandarizan, por supuesto, porque tenemos tenemos los mismos neurotransmisores, las mismas células, los mismos lóbulo parietal, occipital, en fin, tenemos las mismas neuroestructuras, pero como se combinan esas neuroestructuras, ya dependen de una cantidad de factores que son individuales, que son personales, que dependen de la cultura, dependen de la familia, dependen incluso de las mismas experiencias. Como les decía, hermanos gemelos o mellizos, monocigóticos o disigóticos, aunque sean educados juntos, tienen grandes diferencias porque son seres individuales. Entonces, para poder trabajar desde la investigación, es necesario estandarizar porque las respuestas se dan a nivel estadístico y se dan generalizadas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no existen absolutos, no existen absolutos. Los seres humanos somos seres individuales y lo que funciona para uno no necesariamente va a funcionar para todos. Solo que no podemos hacer 10.000 millones de terapias distintas para cada uno de los seres humanos. Hacemos una general y está la habilidad del investigador o del terapeuta o del maestro para mirar qué elementos tomo o qué elementos no tomo de allí. Pero tiene usted toda la razón. Por eso, ahora que estamos hablando de inclusión, ahora que estamos hablando, sé que el síndrome del espectro autista, por ejemplo, espero que salga del DSM próximo, porque yo particularmente creo que no es un síndrome, sino una característica de la persona, del sujeto. Hay que mirarlo con lupa. La inclusión me lleva a mí, como educador, a un reto grande de tomar toda la teoría que estandariza, pero particularizar. Es un reto grande. Estoy completamente de acuerdo con usted y hay que seguir trabajando en ese sentido. Gracias por la pregunta. Sí, y ella tiene una frase acá que por eso hay que dibujar más cerebros que corazones para expresar el amor. Y creo que está totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, hay que cuidar. El amor es salud mental, ante todo. De acuerdo. Sobre todo en lo que estamos viendo. Bien, gracias, doctor Santiago. De verdad complacida con su intervención, por tanto conocimiento, tanta experiencia. Esperamos seguirlo con la actividad y la investigación de la glándula pineal, porque de hecho también es un tema que me apasiona y hay unas experiencias que después podemos compartir. Al doctor Miguel por quedarse en sala y acompañarnos, a la doctora Ruth y a todos los participantes, doctores, profesores, investigadores que están presentes, agradecer por acompañarnos en la jornada de la mañana con los conferencistas que tenemos acá como invitados. Y recordarles que a partir de las 2 de la tarde, hora Costa Rica, comenzamos con el ciclo de las ponencias, teniendo en cuenta que tenemos para el día de hoy 20 ponencias